La paz de Cristo, hermanos, estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad de poder grabar un episodio más para este canal. El día de hoy nos encontramos grabando el episodio número 3 de nuestro podcast y el día de hoy se encuentra nuestro hermano Alberto Mocay. Él, pues, a lo mejor algunos de nosotros ya lo conocemos. Él es un evangelista en nuestra iglesia. Él actualmente, bueno, no voy a decir mucho de él porque voy a dejar que él se presente, pero yo a él lo conozco desde hace tiempo. Hoy lo acompaña su esposa, no se ve, no sé si quiera salir, no quiere, también le da vergüenza la cámara, pero lo acompaña su esposa. Su esposa fue mi maestra en la secundaria y desde entonces tuve el gusto de conocerlo y él tuvo a bien en aceptar la invitación de poder estar con nosotros y pues voy a darle este lugar a él. No quiero hablar mucho yo, sino quiero que él hable, quiero que él se presente con nosotros, que nos diga quién es, cuántos años tiene, a qué se dedica. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación. Pues como dice mi hermano aquí, mi hermanito Juan, pues yo soy el hermano Alberto Mocay. Pues vengo de la iglesia número 40. Somos de la iglesia número 40 y pues nos dedicamos a mucha gente pues ya lo sabe, ¿verdad? Tengo una tienda de ropa donde manejamos pura falda de mezclilla y muchas otras más ahí. Cuando nos quieran visitar, pues ahí nos pasamos el contacto. Y pues me da mucho gusto por esta invitación, me da mucho gusto que estén haciendo esta clase de videos, ¿verdad? Porque yo sé que van a ser de mucha bendición para muchas personas. Y pues aquí estamos. Muchas gracias. De nada. Ahí vamos a poner en el video ahí el nombre de la tienda de las faldas y eso para que pues, para darle publicidad. Está bien. Y que pues le compre una falda. Sí, le compre hay muchas ahí. A lo mejor no tenga mucho, pero lo que podamos hacer, a lo mejor toca a alguien que no le ha comprado todavía, ¿no? Amén, así es. Y también un saludo para nuestro hermano pastor Carles Mejía, que sí, también estuvimos trabajando con él cuando él era coordinador de Haití en el distrito del Pacífico, en aquel tiempo cuando era distrito del Pacífico. Sí. Vamos a empezar con ¿quién es Alberto Mocay? ¿Quién es Alberto Mocay? Alberto Mocay, pues es una persona común como cualquier otra persona. La verdad, pues soy un hombre muy sincero, amigable, muy responsable. Me gusta hacer amistades pero buenas amistades, porque me gusta ser un buen amigo. Entonces ese es el hermano Alberto Mocay, una persona común, o sea, una persona común y corriente como cualquier otra, pero una persona que también le gusta mucho ser muy sincero con las personas. No me gusta tener doble cara, o sea, soy sincero. Como debe de ser. Así es. Sí, ahorita que dijo responsable, me llamó mucho la atención que estuvo mandando mensajes, preocupándose. Le dije a Marbella, le dije, el hermano está preocupado, le dije, sabe que lo que va a hacer, pues, requiere a veces, pues, responsabilidad, a lo mejor, de cierta forma, por profesionalismo, aunque a lo mejor no tengamos el expertise en esto, pero de todos modos el estar preparado para hacer algo. Cuando uno hace las cosas siempre hay que tratar de hacerlas bien, lo mejor que se pueda. Así es. Sí. Entonces no critico a los que han estado anteriormente con nosotros, pero a veces hay más personas que tienen más cuidado en ese tipo de aspectos de que hermano, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ver con el hecho de que queremos hacer la cosa bien. Exacto. La verdad, sí estaba un poquito
Emocionado y preocupado a la vez por el video. La verdad no hago muchos videos, casi en mis redes sociales yo no subo videos. Si alguien sube un video es porque por ahí prediqué y lo subieron y esas cosas, pero yo no soy de las personas que suben videos. Entonces, pero como estoy viendo el trabajo que están haciendo de grabar personas con testimonios o simplemente un podcast de algún tema o algo, yo me lo tomé muy en serio porque las cosas deben de ser bien. Entonces, también estuve pues, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que todo esto saliera bien y que sea de bendición para las personas que están viendo y que van a estar viendo esta página, estos videos de las personas que ya pasaron, que ya vinieron o los que vienen, los que van a venir. Entonces, que todos son de bendición. Y por eso sí estaba un poco preocupado por qué va a pasar, qué van a preguntar, cómo va a ser la cosa y todo eso, pero bueno, todo es algo normal, es un video, unas pláticas y pues, adelante. Amén. Una de las preguntas que nos hicieron para usted, y que es una pregunta que normalmente he hecho en los últimos podcasts que hemos hecho, es de que ¿cómo conoció usted a Dios? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo conocí a Dios? Conocí al Señor en un momento muy difícil de mi vida. Conocí a Dios en un momento muy difícil de mi vida. Pues yo fui una de las personas que creció sin saber absolutamente nada de la palabra de Dios, en un hogar donde no se hablaba de la palabra, donde no se abría ni una Biblia, como muchos hogares hay que no se habla de la palabra de Dios y todo eso. Entonces, pues, viví una vida un poquito desordenada y en un momento muy difícil de mi vida fue cuando yo conocí a Dios. Me empezaron a hablar de la palabra y estaba pasando por un momento muy difícil y en de esos momentos donde ya no sabes qué hacer con tu vida, en un momento donde tú dices, ¿para dónde le doy? ¿O qué estoy haciendo con mi vida? E incluso te vienen hasta pensamientos horribles, pensamientos hasta de quitarte la vida o qué estoy haciendo en este mundo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así fue como yo conocí a Dios, por medio de una persona que me empezó a invitar a la iglesia. Me empezó a ir a invitar a la iglesia y un día le tomé la palabra. Yo sé que ahorita van a salir más preguntas donde voy a explicar muchas cosas más, pero en esta pregunta solamente voy a decir cómo lo conocí yo a Dios. Entonces, esa persona me invitó a mí a la iglesia. Y como cualquier otra persona que le saca la vuelta, mañana, y así me la llevé varios tiempos. Entonces, hasta que un día que me invitó, pues yo andaba un poco, no sé, frágil, no sé cómo andaba ese día, no lo recuerdo, que le tomé la palabra y le dije, ¿sabes qué? Sí voy a ir a la iglesia, le dije, voy a ir a la iglesia, ¿qué día es? Recuerdo que me dijo que era un miércoles a las 7:30, no recuerdo el culto. Yo no sabía ni que se le decía culto, yo no sabía absolutamente nada, pero le tomé la palabra y le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. No recuerdo si era domingo, lunes, el día que me invitó, no recuerdo, pero sí recuerdo que faltaban 2-3 días para ese día de miércoles. Entonces, fui ese día a la iglesia. Fui ese día a la iglesia, que fue yo creo la primera vez en mi vida que yo pisé una iglesia cristiana. Bueno, tampoco iba a la católica, ¿verdad? Pero ese fue yo creo mi primera vez que pisé una iglesia cristiana, fue la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y gracias a Dios, desde ese día hasta la fecha, no he dejado de ir a la iglesia. Amén. Sí,
yo creo que todos, a veces cuando, yo siempre le digo a los muchachos, que siempre que invitemos nosotros a alguien, nos van a querer sacar la vuelta de alguna otra manera. Pero nosotros tenemos que ser más inteligentes en ese aspecto de invitarlos. Y es que, les digo, ustedes, cuando vayan a invitar a alguien por primera vez, invítenlo una vez. Y háganselo saber que los acompañe. Ya si no te gusta, si no sientes nada, si Dios no te toca ahí, Sí. pues ya no vuelves. Así es. Pero yo creo que, estoy seguro que a usted le pasó, pero aunque a lo mejor a veces vayamos con una predisposición a ese lugar, cuando nosotros tenemos el primer contacto con Dios, es algo que no se nos olvida. Así es. Aunque nosotros salgamos de ese lugar y podamos volver a las cosas que hacemos normalmente, porque pues obviamente no tenemos el temor, ese día que nosotros tuvimos el primer contacto con Dios, algo Él marcó nuestras vidas, tal vez en el predicador, en la administración o en algo, Dios hizo, que va a quedar en la mente de la persona y que de ahí en adelante le va a hacer reflexionar al momento de llevarse, bueno, de darle seguimiento a su vida. Así es. Algo tiene que depositar Dios en ese momento cuando uno asiste a la iglesia. De hecho, así sucedió. Yo tenía, pues, no sé, muchísimos años sin ir a ninguna iglesia. Andábamos en la vagancia, pues como dicen por ahí. Andábamos de vagos, no nos importaba absolutamente nada la iglesia, mucho menos Dios, mucho menos una Biblia, leer la Biblia. Pues cuando no conoces a Dios no quieres nada de eso. Y ese día que fui, ese miércoles que yo fui a la iglesia, ese día yo no sé qué pasó exactamente, pero Dios hizo algo en mí, porque desde ese miércoles yo ya no dejé de ir a la iglesia y no entendía el por qué no podía dejar de ir a la iglesia, siendo que de repente iba a la iglesia, un ejemplo, el domingo, pero a veces se va a ir un poquito feo, yo creo, la cosa, no como lo voy a decir, ¿verdad? Pero hay que hablarlo como es. Claro. Un ejemplo, si yo iba un domingo a la iglesia, pero el otro fin de semana, entre viernes y sábado, yo me iba para mi pueblo, para mi rancho, nos íbamos para el rancho, y allá me iba de vago con mis amigos, y la verdad, pues tomábamos, nos amanecíamos, y el domingo iba a la iglesia. Yo no conocía nada de la palabra, apenas estaba conociendo, no estaba bautizado, no conocía absolutamente nada de lo que decía la palabra de Dios, solamente estaba escuchando la palabra, estaba yendo a los servicios, y así fue como empecé a conocer yo la palabra de Dios, así fue como Dios empezó a trabajar conmigo también, yendo yo a la iglesia y escuchando la palabra ahí en el templo, y así fue como Dios empezó a obrar en mi vida, así. Entonces, te digo, desde ese día miércoles, que fue la primera vez que yo fui, Dios tocó algo en mí que ya no dejé de ir a la iglesia, aunque yo viernes y sábado de repente me iba de vago, pero el domingo iba a la iglesia. Ya sentía la necesidad de ir a la iglesia, o sea, Dios ya había sembrado algo que a lo mejor en su momento no lo entendía yo claramente que era, porque pues como no conoces nada, pero sentía la necesidad de ir a la iglesia. Sí, eso pasa, que como uno no tiene como ese temor, o no sabe la realidad de las cosas, pero yo creo que ya con el tiempo, ahora que ya tenemos años en la iglesia y que nos toca a veces nosotros evangelizar, pues rapidito que vamos y nos recordamos de cómo nosotros tuvimos ese contacto con Dios y cómo fue nuestro proceso para llegar con Él. Sí. y que teníamos esa necesidad de estar cerca de Él, y a lo mejor en ese tiempo, cuando nosotros recién lo conocíamos, la manera de estar cerca de Él era asistiendo a la iglesia, era asistiendo a un culto. Sí, así es, y pues gracias a Dios, pues que nos, ¿cómo se dice? Que nos alcanzó y aquí estamos, porque si no, la verdad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y yo creo que esta preguntita pues está un poquito más fuerte ya. A ver.
Y dice, ¿cuál ha sido la experiencia con Dios que más lo ha marcado? Hicieron buenas preguntas. Sí. Hicieron buenas preguntas. La experiencia con Dios que más me ha marcado. Es una pregunta muy buena. Hay varias, pero me voy a enfocar en una que sí me marcó muchísimo, que hasta la fecha aún todavía de repente, ya tengo 13 años convertido a Cristo, y esa experiencia es una de las que yo creo la traigo presente, yo creo todos los días, porque sí fue una experiencia muy, el nombre perfecto es una experiencia sobrenatural de Dios, con la que tuve con Dios. Esa experiencia que tuve yo con Dios, que me marcó, y que fue como la que me atrapó para que yo siguiera yendo a la iglesia y para que Dios obrara en mi vida, yo creo, mucha gente, al escuchar lo que voy a decir, mucha gente se va a impactar, y mucha gente a lo mejor hasta no va a creerlo, y a mucha gente también se le van a romper paradigmas, ¿cómo se dice? Paradigmas. Entonces, porque la verdad es algo muy impresionante. Como te digo, como estamos platicando, yo de repente, yo no conocía a Dios, yo empecé a ir a la iglesia, a escuchar la palabra, iba de repente un domingo, 2 seguidos, 1 sí, 3 sí, 1 no, o 2 no, 2 sí, y así empecé a ir a la iglesia yo. Entonces, yo ya tenía, ¿qué será? Unos 2, 3 meses yendo a la iglesia. No iba todos los domingos, como te digo, 2 sí, 2 no, 3 sí, 1 no. Así me la llevaba. Pero ya tenía como unos 3 meses, yo creo, yendo a la iglesia. Y un día, un viernes, nos fuimos para el pueblo, nos fuimos para el rancho. Y allá en el rancho, pues andaba con mis amigos. Andábamos echándonos unas cervecitas, ya andábamos ahí un poquito tarde en la noche, ya tomadillos, y ahí en el pueblo estábamos afuera de la casa de mis suegros, estábamos ahí, unos amigos y yo, estábamos ahí platicando y echando cervecitas, ya era noche, yo creo, no sé, 1, 2 de la mañana. Llegaron otras personas ahí del mismo pueblo, conocidos de ahí del pueblo, y entre ahí la plática y la borrachera, salimos mal, y pues sí, casi nos agarramos a golpes, se hizo una legata fuerte que tuvo, hasta salieron mis suegros, salió mi esposa, salió gente ahí de la cuadra, porque se hizo un escándalo fuerte. Entonces, como te digo, nosotros ya estábamos yendo a la iglesia, no éramos bautizados, y yo de coraje le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos para Culiacán. Y eran como las 2 de la mañana. Y mis suegros ahí, no, ¿cómo que se van a ir ahorita? No, vámonos para Culiacán, le dije, súbete al carro, vámonos. Y nos venimos. Llegamos a Culiacán, eran como las 3, pasadito, 3:15, 3:20 de la mañana. Aquí viene la respuesta de la pregunta esa de la experiencia que me ha marcado más con Dios. Llego a Culiacán, yo en eso de las 3:20 de la mañana, vivíamos en una casa de 2 pisos también así. Subimos a la recámara, yo ya no venía tomando, ya lo que quería era acostarme, dormir, si no había mucho coraje. Y llego, nos acostamos, mi esposa se acuesta, me acuesto, y escasos minutos,
habían pasado unos pocos minutos cuando nos acostamos y yo estaba acostado dándole la espalda a mi esposa y yo lo que quería era dormirme, yo lo que quería era ya descansar, dormirme. Y en eso que estaba queriéndome dormir, mi esposa me recuerda cosas que me dice que yo empecé a como hablar, como si estuviera murmurando, despacito, acostado, pero como murmurando, que no se le entendía lo que estaba diciendo, pero hablaba como despacito. Y mi esposa me decía, déjame dormir, me decía. Entonces pues yo la ignoraba, porque yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces dice mi esposa que entre más, haz de cuenta que como le estaban subiendo volumen, dice que empecé a hablar más recio, pero lo mismo, no se entendía lo que yo estaba diciendo y ella creía que yo estaba como, pues, ¿cómo se dice? Como haciéndolo para que ella no, sí. molestándola. Y así, ¿no? Y dice que de repente empecé a hablar más fuerte. Y donde ya no le gustó fue cuando yo me senté en la cama y llorando y hablando en lenguas. Estaba borracho, no sabía nada de la palabra de Dios, no sabía nada de la Biblia, no estaba bautizado. Y el Espíritu Santo llegó esa noche a la recámara donde estábamos acostados y empecé a hablar en lenguas en eso de las 3:30 de la mañana, enojado, borracho, sin saber de la Biblia, sin estar bautizado. Yo no sabía qué estaba pasando, ella tampoco sabía qué estaba pasando. Me siento en la cama y empecé a llorar, algo que no podía detener, y hablando en lenguas. Ella se me quedaba viendo y se tapaba con la cobija. Y se destapaba y se me quedaba viendo. Y yo lo mismo, llorando, sentado en la cama, llorando y sentado y hablando en lenguas. De repente me levanto de la cama y empecé a caminar alrededor de la cama. Hablando en lenguas y volteando hacia arriba, hacia el techo, y hablando en lenguas. Así estuve como casi una hora en esa noche, en ese cuarto, hablando en lenguas. Y de repente, enfrente de la cama estaba la pared. Un ejemplo, aquí estaba el closet, está la cama, ella estaba acá, yo acá. Había pasillo por aquí, pasillo por enfrente de la cama, y pasillo entre el closet y la cama, y la puerta ahí. Y en una de las que andaba caminando me paro enfrente de la cama, en la pared, y me pego en la pared y se me estiran los brazos, y pegado en la pared así, y volteando hacia arriba, y hablando en lenguas, y pegado en la pared, y las manos estiradas así, que los dedos parecía que se me iban a salir, estirados así. Y dice que el cuello, las venas del cuello así gruesas, donde hablaba fuerte, hablando en lenguas. Como una hora se me pasó y me sentí como tranquilo, sentí como paz, dejé de llorar, no hablé nada, me senté en la cama y me acosté y me dormí. Y otro día en la mañana, no recuerdo si era sábado o era domingo, no lo recuerdo, nos levantamos, ella hizo desayuno, estábamos comiendo en la mesa en la mañana y los dos callados, no hablábamos nada, y estábamos comiendo y no hablábamos absolutamente nada, y de repente me dice, ¿qué pasó anoche? Y le digo, no sé, pero ¿sí te acuerdas de lo que pasó? Sí me acuerdo lo que pasó, pero no sé qué pasó, o sea, no entiendo qué fue eso, no entiendo qué pasó. Y me dijo,
enfrente de nuestra casa, enfrente como a 2 casas así de lado, vivía un matrimonio que iban a una iglesia cristiana. No era de la iglesia apostólica, pero era una iglesia cristiana y era amiga de ella. Entonces ella fue y le dijo a la hermana lo que había sucedido la noche. Y pues ahí ella le quiso explicar un poco de lo que ella sabía, pero no entendíamos nosotros porque no sabíamos absolutamente nada de eso. Pues cuando yo estaba hablando en lenguas en la noche, ella también pensó que yo me estaba burlando de los hermanos de la iglesia, porque como te digo, ya teníamos como unos 3 meses yendo a la iglesia y eso ya lo habíamos visto en la iglesia, hermanos hablando en lenguas, llorando, otros danzando y cosas así, ¿no? Lo que se practica en la iglesia. Y ella creía que en mi borrachera yo me estaba burlando de ellos. Le dije, este no tiene sueño y anda loco, pues. Se está burlando de los hermanos, de lo que ha visto en la iglesia y todo, pero no me estaba burlando. No me estaba burlando. El Espíritu Santo llegó a esa recámara fue en el 2009 eso. Eso fue en el 2009. Entonces, eso es una de las experiencias que marcaron mi vida. Una experiencia sobrenatural con Dios que marcaron mi vida, que todavía la traigo como si haya ocurrido anoche. Desde ahí empezó Dios a trabajar conmigo. Bueno, con ella también, pero diferente modo, porque conmigo empezó a trabajar muy, pero muy fuerte. Te digo que si Dios no trabaja conmigo de esa manera, porque yo lo llamo de una manera sobrenatural. Fue algo sobrenatural, algo tan fuerte, algo tan tremendo que Dios, como Dios empezó a trabajar conmigo, que si no trabaja de esa manera, yo pienso, es mi pensar, ¿no? Yo pienso que tal vez yo no hubiera entendido, yo no hubiera recapacitado, yo no hubiera buscado a Dios, yo no hubiera ido a la iglesia, yo no me hubiera importado nada. ¿Por qué te digo esto? Porque yo aún andaba haciendo cosas que no eran bien delante de Dios, pues. Yo como tú sabes y como muchos ya me conocen y conocen algo de mi testimonio, pues el Señor a mí me rescató del mundo del narcotráfico. Entonces, yo aún andaba en esos pasos. Yo iba a la iglesia, pero aún andaba queriendo hacer negocios de ese tipo, pues, porque yo estaba aquí en México, pero yo venía llegando de Estados Unidos, porque yo salí huyendo de Estados Unidos en el 2008, y en el 2009 yo empecé a escuchar la palabra de Dios. Entonces, y yo andaba todavía, pues, en los negocios ilícitos, pues, buscándole a la vida, porque todo el tiempo, toda mi vida me dediqué a eso. Entonces, Dios empezó a trabajar conmigo de esa manera en lo sobrenatural, pero yo me daba mis escapaditas para el rancho y me echaba mis cervecitas y andaba haciendo mis negocios. Y Dios trabajando conmigo y yo trabajando en lo chueco, pues. Entonces, y ahí había una lucha, como dicen por ahí, una lucha de poderes, ¿no? Sí. Entonces, yo buscándole por el otro lado y Dios llamándome y hablándome en lo sobrenatural. Yo empecé a hablar es algo que todavía me queda impactado. Yo hablando en lenguas y iba a la iglesia, hablaba en lenguas en el culto. La presencia de Dios se derramaba tremendamente en esa iglesia donde estábamos yendo por primera vez, que era en Nabolato. La primera en Nabolato fue la primera iglesia que pisamos nosotros. Desde aquí de Culiacán nos íbamos al culto de Nabolato, porque una persona en Nabolato fue la que me invitó. Entonces, era tan fuerte la presencia de Dios en los cultos en Nabolato, bueno, ahorita no sé, porque no he ido, pero en ese entonces estaba muy fuerte la presencia de Dios. Hablábamos en lengua, llorábamos, danzábamos en la iglesia y toda la cosa. Y los fines de semana me iba para el rancho. ¿Por qué? Porque aún no había una convicción en mí. Dios estaba tratando conmigo, pero no había una convicción en mí todavía. Dios estaba paso por paso, ¿no? Entonces, si Dios, como te digo, si no hubiera trabajado de esa manera, yo creo
que lo más probable es que yo no hubiera puesto atención a las cosas de Dios, porque yo sí andaba mal y muy mal. Como te digo, andaba en el negocio ilícito en el mundo del narcotráfico, venía huyendo de Estados Unidos por asuntos de droga, toda mi vida traficando droga en Estados Unidos. En el 2008 salgo del país huyendo, llego aquí, trato de seguir trabajando lo mismo, ya las cosas no me empezaron a salir bien. Dios empezó a trabajar conmigo en lo sobrenatural, pero después que entendí, las cosas no me salían bien. Yo creo que en los trabajos que yo quería hacer, no me salían ya, no me salían. Y yo sé que era obra de Dios también todo eso, porque Dios ya me estaba llamando y Dios me quería alejar de lo malo, porque pues eso era, como dice la Biblia, ¿verdad? Que a veces los caminos, pensamos que son caminos correctos los que tomamos, pero al final son caminos de muerte, dice. Entonces, así fue como Dios me empezó a llamar. Y en ese lapso que te digo que yo estaba luchando con Dios, iba a la iglesia, me iba y me echaba mi cervecita los viernes y los sábados, y el domingo iba al culto, y Dios así trabajando conmigo. Fíjate la ignorancia de uno cuando no conoces a Dios. Dios te está llamando pero no lo conoces, o sea, te llama pero aún no lo conoces. Y la ignorancia de uno, yo recuerdo cuando iba a la iglesia los domingos, yo andaba haciendo trabajos ilícitos, y lo voy a hablar claramente, no me avergüenzo, lo digo para honra y gloria de Dios, tampoco lo estoy presumiendo, pero de ahí me sacó Dios. Pues traficamos droga para Estados Unidos. Ahora que me vine a Estados Unidos, ahora mandamos para Estados Unidos. Entonces, una de las veces que estábamos enviando droga para Estados Unidos, a lo mejor mucha gente no le va a gustar que hablemos así, ¿verdad? Pero bueno, se tiene que hablar la verdad. Y me recuerdo que una vez llegué al culto, yo te digo, todavía no estaba bautizado, no conocía mucho de la Biblia, de hecho nada de la Biblia, y luego llego al culto. Yo recuerdo una vez y miré, pues en las iglesias pues siempre hay necesidades, ¿no? De todo tipo. Y yo recuerdo que llegué a la iglesia y miré muchas necesidades, y en mi ignorancia, te digo, ¿cómo es ignorante uno cuando no conoce a Dios? Piensa que Dios también te ayuda en eso, pues en ese mundo. Recuerdo que una vez llegué al culto y acababa de mandar yo trabajo para Estados Unidos, y llegué a la iglesia y le dije, fui y me hinqué en el altar allá, ¿no? Y le dije a Dios, mira, le dije, veo mucha necesidad aquí en la iglesia, veo necesidad en fulano hermano, en su familia, en la iglesia, así. En mi forma de hablarle a Dios, ¿no? Le dije, mira, si me ayudas tú en esto que estoy haciendo yo, tú sabes lo que hago, le decía, si tú me ayudas en esto, yo voy a ayudar a la gente aquí, le decía. Yo voy a ayudar a los hermanos, ahí lo que ocupen, si ocupan algo, dinero, medicina, lo que ocupen, yo los voy a ayudar. Y la verdad, sí lo hacía. Y me tocó ayudar a varias personas en la iglesia. Yo hacía mis negocios, y cuando agarraba una feriecita, yo ayudaba a los hermanos ahí, yo les echaba la mano en lo que podía, pues, porque no puedes solo contra el mundo, pues no puedes, ¿no? Entonces, al que podía, yo le echaba la mano. Y gracias a Dios, pues, sí ayudé a 2, 3, pues. Sí ayudé a 2, 3 ahí. Entonces, pero te digo, Dios, al llamarme, yo estuve a punto, como ya no podía ir para Estados Unidos, porque salí huyendo en el 2008 yo de Estados Unidos, yo ya no podía regresar a Estados Unidos. Yo andaba buscándole a la vida aquí, y estuve a punto, cuando Dios empezó a trabajar conmigo, yo ya estaba a punto de meterme a trabajar con unas personas, con un grupo armado. Con una persona traía un grupo armado muy grande,
y me mandó a llamar a esa persona que era llegado a la familia. Esa persona me manda a llamar, voy y platico con él. Era una persona muy conocida aquí en Culiacán, traía mucha gente con él, no sé, 50 pistoleros yo creo. Yo cuando llegaba ahí los miraba más o menos unos 50, a lo mejor más, no recuerdo bien, pero sí era mucha gente lo que traía. Voy y platico con esa persona y me dijo, mira, ¿qué vas a hacer? Ya no te puedes ir para el otro lado, así, ¿qué piensas hacer? No, le dije, pues la verdad no sé, le dije, ando desubicado, no sé qué hacer. Bueno, si te vas para allá ya sabes a qué vas, me dijo, si te regresas para Estados Unidos, así que piénsala bien. Y si no piensas irte para allá, pues aquí trabajas con nosotros, me dijo. Aquí te puedes trabajar con nosotros, te puedes meter con nosotros, y así. Estuve platicando, no sé, algunos 2 meses con esa persona. Lo miré 3, 4 veces. Me citaba al lugar donde estaba. No estaba aquí en Culiacán, estaba a veces en un rancho, a veces en otro. Me hablaba y yo iba a donde estaba. Y otra plática, ¿y qué has pensado? Y esto, y aquello, y y me ponía, como dicen por ahí, no me ponía las cartas sobre la mesa. Y así estuvo la cosa. Y yo pensé un día, bueno, si me meto yo de nuevo, de lleno a este negocio, dije, ya no me va a importar nada, dije. A veces lo que traes arrastrando, los golpes de la vida y todo ese tipo de situaciones. Y dije yo, bueno, si me voy a meter con esta gente, no me va a importar absolutamente nada. Y ya el cerebro empezó a pensar muy diferente. Dije, bueno, si me meto, ya no importa nada. Lo que me manden a hacer, voy a hacer. E incluso en mi mente y en mi soberbia y todo ese tipo de cosas que tiene el hombre, decía yo, incluso voy a hacer lo que sea para darme a conocer. Traía una mentalidad de malo, o sea, quería meterme de lleno y hacerme malo. Esa persona era mala con la que yo estaba ahí platicando, malísimo, o sea, ellos hacían muchas cosas horribles. Pues imagínate, nomás traía unos 50 pistoleros. Él cuidaba a otra persona muy conocida aquí en Culiacán, también. Entonces, me dijo una vez, mira, si tú te quedas con nosotros aquí a trabajar, como eres de la familia, me dijo, como eres de la familia, tú vas a hacer otra cosa, me dijo, te voy a poner a hacer otra cosa. Entonces me dijo, mira, yo te voy a poner en tu pueblo, me dijo, o tal vez por ahí a la redonda, te voy a dar gente que ande contigo, 2, 3 carros contigo, y vas a hacer esto y esto, me dijo. Entonces cuando me habló de eso, eso es poder. Te digo, eso es poder. Y al hombre, tú sabes, le encanta el poder, más cuando estás en ese ambiente, ¿no? Y cuando me dijo eso, lo que iba a hacer, y me iba a dar gente, y yo iba a andar también como tipo escoltado con gente, y yo le iba a dar solamente razones a él, y todo ese tipo de cosas, eso es poder. Entonces dije, oh, de aquí soy, dije, de aquí es, dije, para darme a conocer en lo malo, pues, en lo malo. Y traía 2, 3 en la mente ahí que los traía aquí entre ceja y ceja, pues. Dije, de aquí soy, dije, y de aquí no se me escapan, dije. Entonces sí traía pensado hacer una maldad muy grande. Te digo, gracias a Dios me rescató, que no alcancé a hacer eso, y si no, ahorita a lo mejor fue una tortura para mi vida. Entonces, en lo que platico yo con él, en esos lapsos de 2 meses, que sí, no, que sí, que no, que me meto, que no, que esto y aquello, un día dije yo, no, yo ya no quiero esta vida para mí. Dije, no, ya no quiero esta vida yo para mí. La persona que me estaba invitando a la iglesia un día me llama y me dice, oyes, yo andaba vendiendo un carrito, traía un carrito a la venta, un Mustang, y me habló porque me quería comprar el carro, esa persona que me invitaba a la iglesia, y me habló, hey, quiero ver el carro otra vez, me dijo, me interesa, te lo quiero comprar.
Pues te miro en fulana aparte. Fui, miró el carro y todo, pero pum, me empezó a hablar de la palabra. Entre la plática y plática, oye, me dijo, ¿y qué? ¿Cuándo vas a la iglesia? Pues te invito, mira a Dios, puede hacer grandes cosas contigo, esto y aquello. No, está bien, un día de esto, sí voy a ir un día de esto, le decía yo. Y pues se la volteaba, ¿no? Y era cuando yo estaba con aquella gente, o me meto, y de repente me hablan de la palabra de Dios, pues. Y ya estaba así yo. Lo que, como dice por ahí, la gota que derramó el vaso fue una situación que pasé con ellos. Una vez que me habla esa persona, voy nuevamente con ellos, llegué, había muchísima gente con él, ya te los imaginas, todos ahí vestidos de negro, todos equipados y todo. Yo llego y miro y ya dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Decía yo, pero bueno, ya estoy. Empecé a platicar con aquella persona y estábamos platicando bien a gusto. Me acuerdo que nos estábamos echando hasta una cervecita y platicando. Y de repente le suena el radio y les avisan que se va a meter gobierno a ese lugar donde estábamos. Entonces ellos, a un cierto tipo de gobierno, mejor le sacan la vuelta. Entonces dijo, plebes, vámonos, prendan los carros, vámonos, ahí vienen fulano de tal. Prendieron los carros, no recuerdo cuántos carros. Y dijo, vámonos. Ahí voy con ellos en el Mustang, también. Fuimos y nos metimos en el monte. Nos escondimos en el monte, no sé, como 2 horas. Escondidos entre el monte. Yo los miraba a todos ellos bien equipados, con armas, todos acá, bien valientes hombres, y escondidos en el monte. Y cuando estaba ahí yo, dije, no, yo ya no quiero esta vida, dije, no tiene caso, dije, no tiene caso. Se fue el gobierno, salimos del monte, nos fuimos nuevamente donde estábamos, yo llegué, me despedí de ellos, me vine para mi pueblo, llegué a mi rancho y yo llegué con una mentalidad diferente. Dije, sí está bien, es lo que quiero, es lo que siempre me ha gustado y es lo que siempre he vivido. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, ya estuvo, o sea, ya lo que viviste ya estuvo. Y fue una lucha muy fuerte, de meterme con ese grupo armado a trabajar, o decirle hasta aquí. Entonces, ahí es cuando yo digo, no, yo ya no quiero esta vida, entonces me alejé, ya no tuve más contacto con esas personas. Sí podía, pero le sacaba la vuelta y empecé a ir más a la iglesia, empecé a ir a la iglesia y así fue como Dios trató con mi vida y empezó a llamarme de esa manera. Y pues gracias a Dios, pues aquí estamos, nos alejamos de todo eso en el 2010. En el 2010 nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestra vida. Mi esposa y yo nos bautizamos en el 2010 y gracias a Dios hasta la fecha ahorita hemos permanecido en la iglesia, y pues luchas y pruebas como todos, pero pues aquí echándole ganas. Amén. Sí, yo voy a mencionar esto. Si quiere que lo quite, lo quito, ¿no? Sí. Te estoy informando, no crean que metemos mucho relleno. Recuerdo yo, no recuerdo qué año sería, pero
yo ya sabía que usted pues era Alberto Mocay, yo iba a la secundaria. Pero yo, antes de ser cristiano, y pues estaba plebillo, era muy fan de Larry. Oh, ok. Y yo miraba las LH VIP que hacía Larry, los subía a YouTube. Ok. Y en uno de los videos que, como yo era muy fan, pues miraba seguido ese video porque me causaba mucha risa. Ajá. El Kabuchi. Ah, ok, sí. Sí, se acuerda. Muy famoso, ahí está el rancho. Y me gustaba ver mucho los videos. Yo creo que desde entonces era mi llamado, o a lo mejor a lo que yo iba a estudiar secularmente. Okay. Y nunca, porque yo soy psicólogo educativo, ¿no? Okay. Y me llama mucho la atención las personas que tienen síndrome de Down, me gusta mucho trabajar con ellos. Okay, y cuando yo miraba al Kabuchi haciendo su gracia, pues yo me daba risa. Y en uno de los videos lo vio usted. Y yo pues estaba, dije, este es Alberto Mocay. Y le dije a mi mamá, sí, le dije, no, ¿qué va a hacer? Me dijo, ¿cómo va a andar? Pues sí, le dije, pues que tiene años que subieron el video. Le dije, mejor pues sí, no en su vida pasada le dije, pues a lo mejor le tocó andar con la Ari, pues era amigo de la bolita. Y ya pues en el video hay una parte donde sale su voz y se escucha clarito pues que es usted. Dije, ¿qué onda? Le dije, te dije que era. pero muy diferente al Alberto Mocay, que pues en ese momento se miraba, yo lo miraba más flaco en el video. Sí. Y acá ya, pues ya lo miraba más bienito. No, y otras facciones. Otras facciones, sí. Aparte, pues el vocabulario, ¿no? El vocabulario. Sí. Pero sí, cuando Dios tiene algo para nosotros, yo creo que Él busca la manera de cómo apartarnos. Y es que cuando nos escogen, aunque nosotros nos queramos quitar. No, cuando estamos en el plan de Dios, sí. ya no hay modo de escaparse. No hay modo. Y ahorita que usted decía que pues había lucha, una vez escuchando una prédica, escuché esto que dice: todos los días nosotros vivimos una guerra sin darnos cuenta, y es el reino de luz contra el reino de las tinieblas. Y cómo eso a veces nosotros, cuando no sabemos sobre el tema, pues vivimos la vida así normal. Pero ya después de que nosotros conocemos sobre cómo Dios nos va protegiendo, nosotros nos damos cuenta de cómo Dios pelea por nosotros sin nosotros ni siquiera tener que pedírselo. Y pasaba en ese tiempo, a lo mejor con usted, de que Dios estaba luchando de que usted permaneciera, pero el enemigo también buscaba la manera de que usted siguiera involucrado en negocios ilícitos. Claro. Y cómo Dios pues metía ahí su mano para que las cosas salieran mal y que usted se diera cuenta de que Él lo tenía preparado para algo diferente. Sí, así es. Eso que me comentas, aclarándolo un poquito más para que la gente no se vaya a confundir, ya era hermano y andaba haciendo, no. Lo que me dices de que te gustaba mirar los videos de Larry y todo eso, lo que pasa es que yo trabajé un año con Larry. Y aparte fuimos juntos a la escuela, pues somos del mismo pueblo. Sí. Fuimos juntos a la secundaria, a la prepa. Somos conocidos y amigos, pues. De hecho, él vivía enseguida con mi suegra, pues. Y ahí están emparentados con mi suegra. Él ahí está, son familia y relacionados. Sí. Pero a lo que voy, que yo trabajé un año con él. Yo cuando vine a Estados Unidos, también me tocó trabajar un año con él, ahí en la música, andar de gira con él. Sí. Y eran los videos que subíamos y todo eso, pero yo no conocía todavía la palabra, yo no era cristiano, yo no iba a la iglesia. También cuando, casi para salirme con él, a finales del año que trabajé con él, fue cuando ya empecé a ir a la iglesia. Ahí fueron, todos esos meses, ahí fue así como Dios me empezó a llamar, pues. Entonces, por eso esos videos que mirabas eran que
donde yo no era cristiano todavía, pues ahí, por eso, bueno, por eso a lo mejor sí, no, yo hablar y todo ese tipo de cosas. Sí, no, yo sabía, pues sí, uno, amén. Traigo una pregunta que lo habíamos platicado yo en Marbella y dije, le voy a preguntar. Y es que yo hace algunos años, no recuerdo cuántos, le mentiría, supe yo que había estado preso. Y me gustaría que nos platicara acerca de eso, qué pasó. Sí, estuve preso en el 2016. Ya era cristiano. Pero voy a explicar bien la situación cómo fue. Lo que pasa es que ya ves que te estaba contando que yo en el 2010 decidimos entregar nuestra vida a Cristo en el 2010. Después de pasar todo ese proceso que estábamos hablando, yo decido entregar mi vida a Cristo en el 2010. Y en el 2010 ya empecé a vivir una vida diferente. Empecé a vivir una vida más ordenada en Cristo, ya iba a la iglesia más seguido, ya buscaba más de la Biblia, ya me enseñaron que cómo tenía que leerla, que tenía que orar, que tenía que hacer ciertas actividades para tener una relación con Dios. Nos bautizamos en el 2010, 2011, 2012, estamos yendo a Navolato, en el 2012 más o menos, a finales, nos venimos para Culiacán, nos cambiamos de iglesia, y aquí en Culiacán, llegando a la otra iglesia donde estábamos, el pastor me puso a estudiar. En aquel entonces se llamaba Escuela de Liderazgo y Maduración, recuerdo. Y para estudiar, para poder entrar al CRE y a la MOS, que ahora es el IBIT. Entonces, en ese entonces, como ya estábamos bautizados, y teníamos muy poco tiempo, como unos 2 años más o menos. Todavía no completaba yo creo los 2 años de bautizado, el pastor me manda a estudiar. Entonces, yo no quería ir a estudiar porque yo lo primero que quería pues era ordenar mi vida, y 2 años bautizado muy poquito, apenas vas agarrando ahí el hilito, pues. Y me manda a estudiar el pastor, y yo le decía que no, que todavía no, que yo lo que quería primero era ordenar mi vida y asentarme bien y en las cosas de Dios y todo eso. Oh, me dijo, vete a estudiar, hombre, ahí las 2 cosas al mismo tiempo, hombre. Pues me fui a estudiar y estudié los tres niveles, eran el CREA y el AMOS, eran los 3 años seguidos. Y en el 2015, a finales del 2015, a mí me ordenan como ministro, ordenado ya. Estudiamos los 3 años y me ordenan en el 2015, a finales del 2015, ya como ministro ordenado. A lo que voy es esto. ¿Te acuerdas que te comenté en una pregunta que en el 2008 yo salí huyendo de Estados Unidos? Entonces, en el 2008 yo dejé algo pendiente en Estados Unidos, una orden de arresto, que la verdad yo no estaba 100% seguro que estuviera la orden de arresto. Yo solamente salí huyendo del país. Yo sabía lo que había cometido, pero no estaba muy seguro si la orden de arresto estaba en el país. A lo que le dije yo a Dios, bueno, cuando tramité la visa para ir a Estados Unidos, te digo, me ordenan en 2015, a finales del 2015 me ordenan, y cuando yo me entrego a Cristo, el Señor me regala una bendición que fue un trabajo, me regaló una plaza en la SEP. Entonces, en el 2012 yo empiezo a trabajar en la SEP, y en eso que yo me acababa de bautizar, 2 añitos bautizado, y ya con trabajito en la SEP, y estaba ahí buscándole a la vida, ¿no? De un modo diferente. Entonces, en 2015 me ordenan, termino el estudio, me ordenan, a finales de 2015, tramito la visa y la visa me la dan. Entonces yo le decía a Dios en mis oraciones,
allá vi toda mi familia, vi mi mamá, mis hermanos, mis tíos, toda la familia por parte de mi mamá vive en Estados Unidos. Y yo le decía al Señor cuando recién me bauticé, que cuándo iba a ir para Estados Unidos o cuándo iba a ver a mi familia, porque ya no podía ir para allá y muchos de ellos no pueden salir del país. Y yo le decía en mis oraciones, tengo ganas de ver a mi mamá, de abrazarla, besarla, estar con ella. Empecé a extrañar mucho a mi mamá, pues. Siempre viví con ella, pues. Entonces, y le decía yo a Dios cuando tramité la visa, si me dan la visa, es porque no tengo ningún problema en Estados Unidos. Así como limpiaste mis pecados, así limpiaste mi historial en Estados Unidos. Era mi oración, ¿no? O, ¿sabes? Mis pensamientos, ¿no? Los pensamientos de Dios, es la palabra. Entonces, y yo confiadamente dije, bueno, si me dan la visa es porque Dios quiere que yo vaya a Estados Unidos. Casi por lógica, ¿no? Sí, si me dan la visa, pues, bueno, voy para Estados Unidos. Pues me dan la visa. Me dan la visa a finales del 2015. No, perdón. La tramité a finales del 2015 y me la dan en enero del 2016, la visa. Entonces, fuimos para Estados Unidos en Semana Santa del 2016. Iba a estrenar la visa, era la primera vez que yo iba para Estados Unidos. Es a lo que voy a responder la pregunta esta, que estuve preso en ese año, ya siendo cristiano. Entonces, pues cuando llegamos a la frontera, que cruzamos por Nogales, cuando nos toca el turno de cruzar la frontera, pues el agente de migración, que era una morena, nos lleva a revisión, nos meten a revisión, nos bajan del carro, nos meten en un cuarto y pues ahí empiezan a checar nuestro historial. Y cuando estamos ahí en ese cuarto, como a la media hora de estar checando mi récord, ellos en la computadora, pues aparece que yo tengo orden de arresto. Hay muchos detalles, ¿verdad? Pero me los voy porque estaría muy largo. Entonces, después de media hora ya aparece el historial ahí, me agarran la mano, me la ponen en una máquina y la máquina empieza a arrojar información mía. Una máquina no quería y después me llevaron a otra. Y cuando ya sale el historial, la máquina empieza a arrojar hojas con mi foto y con todos los cargos que yo tenía desde el 2008. Entonces tenía orden de arresto desde el 2008. Y yo entré al país en 2016 con visa, y me dieron la visa. Entonces, cuando la gente de migración agarra la hoja y me dice, oyes, ¿qué hiciste en el 2008? Me dijo, te están buscando los federales, me dijo. Y, hombre, cuando me dijo eso, sentía que la sangre me corría a millón por el cuerpo. Dije, oye, ¿qué está pasando? Dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, pues te están buscando los federales, me dijo. En el 2008, ¿qué hiciste? Y yo le dije al agente de migración, y yo le dije, en el 2008, la verdad, le dije, yo aquí estaba en tu país. En el 2008, le dije, yo tuve un problema de drogas. A mí me agarraron en un carro cargado de droga. Yo estaba en el carro, iba en el carro no era mío, la droga tampoco, pero yo iba en el carro, le dije. Y me dijo, miraba la hoja. Ok, me dijo, pues te tengo que arrestar, me dijo, porque te están buscando los federales. Y le dije, ni modo, haz tu trabajo, le dije. Y me dijo, date media vuelta. Me di media vuelta y me esposó. Hombre, cuando me puso las esposas, pues imagínate, ya cristiano, ya tenía casi 6 años de cristiano. Yo nunca estuve preso en Estados Unidos. No sabía realmente no conocía una cárcel yo por dentro, pues no estuve ni allá ni aquí, nunca había estado preso. Me ponen las esposas, me dice que voy a estar preso y dije yo, ¿qué está pasando aquí? Y pues ya, ahí me detuvieron como hasta la 1 de la mañana, el agente de migración me tuvieron ahí preso los migras. Llamaron a un agente del sheriff, llegó como a la 1:30 de la mañana el sheriff, me entregaron a un policía, el sheriff, y ya, me llevan en la patrulla y me lleva preso ya a la prisión del sheriff. Entonces ahí estuve preso sábado, toda la madrugada del sábado, domingo y el lunes. El lunes a mediodía llegaron 2 agentes federales desde Phoenix, Arizona, por mí.
especialmente por mí. Entonces, hombre, pues era miles de preguntas, ¿no? En la cabeza, y decía yo, ¿qué está pasando y qué está pasando? Pues llegan por mí los dos agentes federales desde Phoenix, Arizona, me sacan de la prisión, me vuelven a esposar de pies y manos, me suben a la camioneta que traían, y ahí vamos por el freeway. Y dije yo, pues me llevan para Arizona, dije lo más seguro, para Phoenix, estamos en el estado de Arizona. Dije, me llevan para Phoenix, a la prisión de Phoenix. Y como ya había escuchado, muchos amigos míos estaban presos en Phoenix, otros habían salido de ahí de esas prisiones, dije, a lo mejor me llevan para una de esas. Pues cuando íbamos en el freeway, como a las 2 horas se desvía, no agarra para Phoenix, agarra para el desierto, agarra la camioneta, la ven. Y dije yo, ¿dónde iremos? Y yo iba orando, y yo le decía, Señor, pues, no sé qué está pasando, le decía, no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, pero pues yo sé que tú puedes obrar, yo sé que tú puedes hacer algo, y yo sé que tú vas a hacer algo. Y yo le decía al Señor, ahorita no estoy entendiendo lo que está pasando, no estoy entendiendo el idioma que me estás hablando, pero sé que vas a hacer algo, le decía yo, con esa convicción, con esa fe. Pues llegamos al mero centro del desierto, a una prisión que es muy conocida, que se llama Florence. Ahí en Arizona es muy conocida esa prisión, es una prisión federal. Entonces llegamos a esa prisión, me dejan en esa prisión, y ahí estuve 15 días preso en esa prisión. La primera semana estuve en una sección donde dormíamos muchas personas, y ahí esos días yo estuve predicando la palabra de Dios, ahí en ese lugar. A la semana me cambian de sector donde ya dormíamos, y llega con un papel y dice, fulano de tal, ¿quién es? Y ya desperté, era una litera, yo dormía arriba, él dormía abajo, y ya despertamos, y dije, soy yo. Me dijo, dime tu número, el número que te dan de preso. Y ya se lo dije, y ya lo miró. Ok, si eres tú, me dijo, bájate, agarra todas tus cosas, me dijo, porque ya vas para tu casa, me dijo. Entonces yo me quedé en shock. ¿Qué está pasando aquí? Entonces me le quedo mirando, era un afroamericano, y se me queda viendo y me dice, dime tu nombre.